Zaira, di algo, así vemos si se escucha. Yo los estoy escuchando muy bien. Ah, perfecto. ¿Y puedes encender la cámara, por favor? Claro que sí. Gracias. Muy bien, espérate. Estoy aquí. Sí, sí, si pudiera. Muy bien. Bueno, son las 8:01, vamos a empezar puntuales. Bueno, muy bien, bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. El grupo de investigación Didactes de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, convocó la sexta edición del certamen interuniversitario hispanoamericano de mini ensayo, cuyo nombre es Teodoro Álvarez Angulo, profesor aquí presente, fue nuestro profesor de varias personas del grupo de investigación en los grupos de doctorado, en los cursos de doctorado, fue el mentor y creador del grupo de investigación Didactes, en el cual formamos parte también varias de las personas que estamos aquí, y es una persona que siempre estuvo muy interesada por la mejora de la escritura en las aulas, tanto en la educación infantil, primaria, secundaria, universitaria, la formación profesional, y surgió la idea de realizar un certamen de escritura dirigido a los jóvenes universitarios de todo el mundo hispano. Tenemos la suerte de contar con la sexta edición, hace 6 años que lo realizamos en forma ininterrumpida. ¿Qué es un mini ensayo? El género al que se refiere esta convocatoria se define como una forma híbrida en que se expone y se argumenta. Tiene cualidades para la organización de ideas, como la capacidad de síntesis, y además es muy interesante que sea breve, ya el nombre mismo lo dice, que sea solamente una página y que sea como un embrión de un ensayo mayor. Hay que tener una gran capacidad para sintetizar, para unir ideas y para poder unas 300 palabras aproximadamente, un folio, poder expresar una tesis y defenderla. En esta sexta convocatoria, el mini ensayo tenía que responder a una pregunta. ¿Cómo influye el uso del lenguaje formal en la universidad en la exclusión o inclusión de estudiantes de distintos contextos sociales? Siempre partimos de una pregunta, de un tema que puede resultar polémico, y a partir de esa pregunta se inicia esta convocatoria. El premio consta de un diploma acreditativo, un lote de libros y la publicación del mini ensayo en 2 publicaciones: Tribuna Complutense, un periódico de la Universidad Complutense de Madrid, y la revista Polilla de la Universidad del Quindío, Colombia, con quien tenemos una vinculación muy especial, el grupo Didactes, ya que una de las miembros del jurado, Zaira, que nos está siguiendo desde Colombia en la transmisión, no tenemos polilla, tenemos una mosca, pero bueno, acá nos acompaña también. Y Zaira nos sigue desde Colombia, es la Universidad del Quindío, colaboramos desde siempre, y también el grupo Didactes tiene, digamos, una sede, podríamos decirlo de esta manera, en el grupo Dilema, Didáctica de la Lengua Materna, en la que Zaira Camargo y Graciela Uribe fueron las dos fundadoras. Bueno, ¿quiénes han formado parte de este jurado para poder seleccionar al mini ensayo ganador? Contamos con la participación de 4 profesionales excepcionales que en forma totalmente desinteresada han querido participar. Muchos de ellos lo realizan además todos los años. Y son todos de universidades iberoamericanas, a quienes algunos están aquí presentes. Zaira está conectada de Colombia. A todos les agradecemos muchísimo por haber aceptado un año más nuestra petición. Uno de los miembros del jurado, los voy a nombrar por orden alfabético, es Salvador Álvaro García. Es profesor jubilado de Lengua Castellana y Literatura y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Ha compaginado su tarea docente con la publicación de numerosas obras, como Las 500 dudas más frecuentes del español y Las 100 dudas más frecuentes del español, editadas por el Instituto Cervantes y escritas en colaboración con Florentino Paredes y Luna Paredes. También ha elaborado libros de texto para secundaria y bachillerato y ha escrito artículos y capítulos de libros sobre didáctica de la escritura.
Fue miembro del grupo Didactes durante sus años de docencia universitaria y ha realizado investigaciones sobre escritura académica en las aulas. Salvador no ha podido estar hoy con nosotros, pero ha formado parte todos los años del jurado. Le agradecemos muchísimo siempre su colaboración. Voy a presentar ahora a Zaira Camargo Martínez, que nos acompaña desde Colombia. Es doctora en didáctica de la lengua y profesora titular del Departamento de Español y Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad del Quindío, Colombia. Su línea de investigación se centra en la didáctica de la lengua en la educación superior y actualmente es miembro del comité académico encargado de diseñar los programas de máster y doctorado de didáctica de la lengua materna y la literatura y de la Red de Universidades de Colombia, RUDE Colombia. Es integrante del Grupo Didactes y miembro activo, cofundador del Grupo Didáctica de la Lengua Materna, Dilema, de la Universidad del Quindío. Participa igualmente en diferentes redes de investigación, como son la Red del Lenguaje de la Educación Superior, Red LEES, y de la Red del Lenguaje Nodo Eje. Es coautora de los libros Didáctica de la Comprensión y Producción de Textos Académicos y Narradoras del Gran Caldas. Ha recibido la distinción de investigadora emérita por MinCiencias en el año 2001 y el galardón La Palma de Cera del Quindío en el año 2021, el premio de MinCiencias, y La Palma de Cera del Quindío en el año 2022. Le voy a ceder ahora entonces la palabra. Zaira, muchas gracias, y te cedo la palabra para que comentes cuál fue el motivo por que elegimos esta pregunta disparadora para el mini ensayo. Perdona, no se oye. No se te oye. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo especial a todos y me alegro que este concurso permanezca en el tiempo y seguramente que va a ser así. Bueno, yo partí de la pregunta, ¿sí?, que se ha hecho: ¿cómo influye el uso del lenguaje formal en la universidad en la inclusión o exclusión de estudiantes provenientes de diversos contextos sociales? Pregunta bien interesante y compleja que ha tenido interpelaciones y diversas respuestas y posiciones. La Universidad Latinoamericana ha sido muy consciente de este problema y ha apostado por tener en cuenta que cada vez más los alumnos que ingresan en la universidad necesitan desarrollar mejores competencias en tareas comunicativas específicas de carácter científico-técnico que les permitan enfrentar nuevas maneras de acercarse al saber. Encontramos algunos autores que han reflexionado sobre este tema y quiero recordar muy especialmente a Paula Carlino, quien en su texto Escribir, leer y aprender en la universidad, una introducción a la alfabetización académica, comienza con la formulación de preguntas que tantas veces nos hemos hecho como profesores. ¿Por qué los estudiantes no participan en clase? ¿Por qué leen tan poco la bibliografía que les damos? ¿Por qué al escribir muestran haber comprendido mal las consignas? ¿En dónde o en qué estaban cuando fueron explicados los temas sobre los que hoy evaluamos? Esas preguntas primeras con las que Carlino inicia su reflexión le sirven para poner en cuestionamiento algunas de ellas y más bien indaga de qué modo estamos implicados los docentes, las situaciones didácticas y las condiciones institucionales en las dificultades que encontramos en los alumnos. Más aún, en los capítulos de su libro busca responder a la pregunta: ¿qué podemos hacer los docentes? ¿Qué podemos hacer los docentes para disminuir en parte esa brecha inevitable? Destaca así el reconocimiento del papel tan importante del lenguaje como elemento central y funcional del proceso educativo en la construcción de conocimiento y en particular en el aprendizaje de las disciplinas, indispensable para conseguir este logro. Sin embargo, considero que en todos estos interrogantes que formula y a los que da respuesta, falta la pregunta: ¿por quién es ese individuo que aprende o no aprende? ¿Y qué se aprende o no se aprende? Para dar respuesta a esta pregunta que como docentes a veces no nos hacemos, quisiera solo transcribir las respuestas bien interesantes que dieron los mismos estudiantes que participaron
y que están en los mini ensayos que leí. Por ejemplo, en lenguas que cierran puertas, dice su autor o autora, aunque se asume que comillas, aunque se asume que el lenguaje formal es indispensable en el aula, su uso inflexible puede generar exclusión, perjudicando especialmente a estudiantes provenientes de contextos sociales diversos que no dominan ese registro. Este mini ensayo defiende que imponer un único modo de habla limita la participación y el aprendizaje, convirtiéndose en un obstáculo para una educación equitativa. Cierro comillas. En otro ensayo, Dime cómo hablas y te diré qué nota tienes, se plantea lo siguiente. En el mundo universitario existe otra barrera lingüística, el uso académico de la lengua. ¿Por qué? Porque no todas las personas han tenido acceso a las mismas oportunidades y por ello exigir un nivel de formalidad sin considerar esas diferencias perpetúa desigualdades. Esos estudiantes generalmente de sectores populares sienten temor a ser ridiculizados, a cometer errores, a no alcanzar el nivel esperado por no ajustarse por completo a las normas al llegar al sistema universitario. Sin duda, debemos evitar estos problemas y para ello es fundamental que las universidades reconozcan la diversidad lingüística y adapten la alfabetización académica a distintos niveles para fomentar la inclusión de todos. Hasta ahí las comillas. En otro mini ensayo denominado El lenguaje formal en la universidad como mecanismo de exclusión, argumenta el autor o autora, comillas, no todas las personas llegan a la universidad sabiendo manejar el lenguaje académico y eso puede influir directamente en su desempeño, participación e incluso en cómo se sienten dentro del entorno educativo. Para construir una universidad más justa es fundamental que se reconozca esta realidad. Las instituciones deberían ofrecer recursos como talleres de escritura, tutorías específicas o espacios donde se enseñe de forma accesible cómo usar el lenguaje académico. También es importante que los docentes estén atentos a estas diferencias y acompañen a sus estudiantes sin prejuicios. Todos deberían tener la posibilidad de aprender ese lenguaje, pero sin sentirse excluidos por no haberlo aprendido antes, de forma que se contribuya a hacer del lenguaje un puente hacia el conocimiento en lugar de una barrera, cierro comillas. Por último, en el mini ensayo Hablas, idioma, universidad, la lengua invisible de la exclusión, presentado con el seudónimo de Axel Williams, se pregunta, ¿la universidad debe renunciar al lenguaje académico para integrarnos a todos? Claro que no, dice. Se trata de adaptar, acompañar y enseñar progresivamente esos usos lingüísticos a quienes no los dominan aún. Utilizar ejemplos cotidianos, aclarar términos técnicos, permitir diferentes formas de expresión. Son gestos que hacen la diferencia. Cierro comillas. Ahora, para terminar, me pregunto, desde nuestra posición como profesores, ¿estamos haciendo algo al respecto? ¿Conocemos, además de su historia académica, quiénes son esos estudiantes que llegan a nuestras aulas? Muchas gracias. Muchas gracias, Zaira. Cuando elegimos el tema, siempre discutimos, debatimos en los primeros días del curso, en septiembre, cuál es la pregunta para el concurso de este año. Y recuerdo que yo no estaba del todo de acuerdo con la pregunta, no, digo, pero ¿cómo puede ser que, bueno, y realmente me ha asombrado cuando hice el debate en mis clases, de la cantidad de barreras
que desconocía que existían, o por lo menos que no había percibido, o que me había olvidado, porque quizás rastreando un poco en mi memoria, en mis primeros años de la universidad, también percibí esa barrera, pero como están tan alejados en el tiempo, ya no lo recordaba. O sea que realmente ha sido muy enriquecedor para todos, y todos aprendemos mucho con estos certámenes de mini ensayo. Bueno, voy a presentar ahora a Patricio León. Es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, y técnico en el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, IDEICE. Entre sus libros podemos citar El juego, reflexiones dialogadas de un artista neuroeducador, Rapsodia para lunas y cuerdas, El indulto y Un viaje inmemorial, un cuento navideño diseñado para inspirar y reflexionar en familia. Además de su trabajo como docente, escritor e investigador, Patricio León es actor y dedica parte de su vida a la creación teatral. Bueno, le damos la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, pues siempre me hace mucha ilusión venir acá a esta Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y me llena de mucho orgullo como escritor y como educador el poder ser parte de jurado de este concurso de mini ensayos que saludo y celebro profundamente porque pone en el centro una habilidad importantísima que se da por sentado y es la argumentación. Argumentar. Y argumentar no es solamente dar una opinión. Argumentar es construir una idea desde la ética, desde la conciencia, desde la responsabilidad y que nos lleva a preguntarnos qué pienso, pero además por qué pienso esto, desde dónde lo pienso y cómo puedo compartir ese pensamiento. Y quiero subrayar eso ahí de compartir el pensamiento, porque para mí argumentar es un maravilloso ejercicio democrático y de humildad intelectual. Eso, de ese pensar que lo comparto con los demás para tener comentarios, réplicas, otros saberes que enriquezcan pues mi argumentación. Y me parece que si lo vemos desde el ensayo escrito, esa argumentación escrita, hablando, mirando, dándole una mirada ortotipográfica, yo en la argumentación veo más que puntos finales, veo signos de interrogación, puntos y aparte, puntos suspensivos, para dar esa invitación a que pues, el otro interlocutor, lector, pueda también construir juntos ese conocimiento. Y en tiempos de discursos inmediatos, instantáneos, ideas que a veces carecen de contextualización o de fundamento, argumentar desde la academia, desde las universidades, es de suma importancia, porque yo creo que eleva el debate totalmente. Necesitamos que las personas que argumenten puedan evidenciar, puedan dar evidencias, datos, para poder fundamentar sus opiniones. Vemos muchas personas hablando, expresando, lanzando sus ideas, sin embargo, carecen de una evidencia científica, de una referencia, de una fundamentación. Y yo creo que en esto es maravilloso la academia para elevar ese discurso. Y por otro lado, siendo yo artista, no puedo dejar de decirlo, no, dije, tengo que decirlo, a mí me parece que el arte es fundamental. Para argumentar se precisa de un bagaje intelectual, cultural, artístico, y para eso el arte es eh, un arma, para eso, para armarnos, ¿no? Nuestro pensamiento. Y cuando visionamos arte, cuando tenemos el placer de dialogar con una obra artística en cualquiera de sus manifestaciones, nuestras miradas se amplían. Y a mí me gustó mucho leer en los mini ensayos cómo se valoraba la importancia de la rigurosidad, de fundamentar, pero además los concursantes hablaban de algo muy importante y es que esa rigurosidad, eso académico, no puede ser excluyente. Y el arte educa en empatía. Cuando nosotros podemos ver una obra pictórica de Goya, el claroscuro de Goya, pero también poder contrastarlo con una paleta más variopinta de colores, de Monet o de
Vincent Van Gogh también, que tiene esa brillantez en sus pinturas, nos da la oportunidad de valorar otras miradas y de ampliar ese discurso, de tener un discurso incluyente, una argumentación que sea incluyente, que mucho necesita el mundo, porque hay muchos discursos absolutistas. Nosotros tenemos que desde la academia promover discursos que sean integradores. Bien, también cuando vemos una representación, siendo yo de teatro, ¿por qué Medea? Medea, no va a ver a Medea, aquella mujer que, bueno, mata a unos niños, sus hijos además. ¿Por qué nivel de dolor tiene que pasar Medea para llegar a ese acto? O sea, ese diálogo también llena nuestra mochila. Pero la música también, apreciar música, leer, poder tener la oportunidad de apreciar el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, o pensaba en un tango de Gardel, o por ejemplo en el merengue dominicano, que es bastante pues alegre. Todo eso va llenando nuestro bagaje para cuando vamos a argumentar, pueda ser ese argumento más rico y que tenga lo riguroso de la academia, pero que no deje la parte humana, el humanismo que es tan importante. Por lo que yo celebro este tipo de encuentros, este concurso, y sobre todo a los participantes por animarse a escribir, por compartir, sobre todo por eso, por compartir y por darnos una mirada de su visión con respecto a este tema, que la pregunta me parece fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Presento ahora, siempre por orden alfabético, a Ana María Marcovecchio. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, en la que dirige el doctorado en Letras. Se desempeña además como profesora de Gramática 2 y Gramática 3 en el Centro de Formación del Profesorado de Lengua y Literatura Joaquín B. González. Ha participado en numerosos proyectos de investigación en la Argentina sobre gramática y didáctica de la lengua y en publicaciones de gran impacto, como recientemente el libro Enunciado y Discurso, Estructura y Relaciones, editado por la Universidad de Sevilla. Entre los artículos recientes cabe destacar Reflexión metalingüística sobre algunos recursos gramaticales constitutivos del mini ensayo, escrito en colaboración con María Antonia Osés, profesora también de Argentina, que ha colaborado en anteriores ediciones como jurado de mini ensayo, y este artículo ha sido publicado por la revista Lenguaje y Textos de España. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer y también un honor que me hayan tenido en cuenta para colaborar en la revisión de los mini ensayos. Efectivamente, he participado en todas las ediciones del certamen y se comprueba cada vez que uno lee las propuestas que presentan, que los temas son vigentes, están vigentes, tienen actualidad y que efectivamente atraen la reflexión de quienes participan. Eso indica la pertinencia entonces de la propuesta. Por otro lado, obviamente me sumo a las apreciaciones de Zaira y de Patricio, y en particular hemos hablado de la diversidad, ¿no? De la diversidad de los estudiantes que llegan a la universidad, de la diversidad también de fuentes para mejorar nuestra capacidad de argumentación, y estos mini ensayos también revelan la diversidad lingüística dentro del español, ¿no? Porque efectivamente todos compartimos una misma lengua, pero es una lengua sin el pero. Compartimos una misma lengua y es una lengua hablada por diferentes comunidades, lo cual imprime un sello distintivo
para cada uno de los miembros de esas comunidades, pero también tiene esa enorme fortaleza de ser una en esa diversidad. Bueno, y lo otro que merece la pena destacar es la enorme importancia de favorecer, estimular la colaboración entre las universidades, de alguna manera la conformación del tribunal revisor es una muestra de esa confluencia de distintos centros universitarios, y hay que seguir con con ese impulso. Debemos propender a que se amplíe el intercambio y la participación y el debate entre nuestros centros de investigación. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, y ahora vamos a dar la palabra al profesor Teodoro Álvarez Angulo, a quien debe el nombre de este certamen. No sé cómo presentarlo, porque el profesor Teodoro Álvarez Angulo fue profesor titular de la Facultad de Educación, el Centro de Formación del Profesorado, hasta su jubilación, creador y director del Grupo de Investigación Didactés, autor de numerosas publicaciones, formador de formadores, y también tiene una faceta de ficción, o sea, tiene varios textos de ficción escritos, faceta que está desarrollando y que esperamos continúe en nuevas ediciones de sus novelas y sus ocurrencias. Bueno, le damos la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia, y a Teresa por su empeño en que este certamen sobre el mini ensayo vaya ya por la 6ª edición, ¿no? Y larga vida que le deseamos, ¿verdad? Gracias también a los miembros del grupo Didactés, a los estudiantes que habéis participado, y el ganador, no sé si está presente el ganador, bueno, ha sido tú. Enhorabuena anticipada. Claro, las intervenciones que me han precedido son de mucha altura. O sea, a mí me da casi apuro meterme por los campos que habéis definido, ¿no? Zaira, Patricio y Ana. En fin, puesto que estamos en una facultad de educación que forma profesores en un mundo tan abierto y complicado como es el que estamos viviendo, yo me he atrevido a retomar un poco desde la escuela. Luego algo diré del ámbito universitario, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trataba. Yo tuve la misma sensación que Silvia cuando me llegó esa pregunta. Dije, anda, me removió muchas cosas, ¿no? Porque esto del lenguaje formal en la universidad parece una obviedad. Y bueno, ¿cómo poner en duda esto en forma de pregunta y tal? Pero luego indagando, efectivamente uno llega. Ya desde la escuela yo creo que habría que empezar por decir que es uno de los problemas cruciales esto del lenguaje formal, a mi entender, de la escuela pública de hoy, en medio de la diversidad cultural que supone el hecho migratorio, cada vez más frecuente, así como cierto empobrecimiento de las clases medias, que son menguantes cada vez más. Y yo creo que eso plantea cuestiones, digamos, de cierto calado, juntamente con maneras de vivir, evidentemente, medios de comunicación, redes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el poco cuidado por la formalidad del lenguaje, ¿no? Se escribe como nunca se ha escrito, se habla como seguramente en contextos coloquiales pues no se ha dado nunca. Pero ciñéndonos en la escuela, además de ser ese ascensor social para los desfavorecidos, que a mí me parece algo importante, es también una garantía de acceso al conocimiento. Que ahí estarían
los dos puntos fuertes. Y por ello creo que es un factor de equilibrio en los usos del lenguaje que demanda la vida escolar y o académica. Entenderemos por escolar hasta la educación obligatoria, académica a partir de ahí. En algún sentido se podría afirmar que quienes dominan el lenguaje de la escuela, de la academia, están en situación de ventaja, de mayor aprovechamiento de conocimientos y saberes. De igual manera, se puede defender que su desconocimiento o falta de dominio es un obstáculo que produce una importante brecha social. Se ha mencionado aquí, no lo repetiré yo, incluso en los textos que se han presentado al certamen figura de manera muy notoria. Esto segundo lleva consigo, entre otras conductas, la incomprensión, el miedo a expresar las ideas, lo que representa una brecha social importante entre los entornos favorecidos y los desfavorecidos. Eso lo han estudiado sociólogos y sociólogos del lenguaje desde hace tiempo ya. Bourdieu y Bernstein se citan en algunos de los trabajos y creo que son muy buenas referencias. En la interpretación de este fenómeno, el propio Marcel Bernstein diferencia entre el código elaborado, vocabulario amplio y variado, propio del rigor, la concisión, la universalidad y la cientificidad que tú señalabas, el uso de las estructuras lingüísticas complejas, el dominio de las formas de argumentar, el manejo de referencias culturales, etcétera, lo que hace que esos textos sean de mayor calidad. Decimos nosotros, el grupo IDATES nos atrevimos a entrar en eso de la calidad que nos daba cierto apuro. Pues un término muy manoseado en ámbitos de educación, porque nosotros queríamos poner ahí cierto orden, cómo diferenciar un texto de calidad de otro que no lo es, o lo es en menor medida. Nos costó lo nuestro, tuvimos debates largos, llegamos a conclusiones que yo creo que son perfectamente válidas. Es importante, por tanto, resaltar que en la mayoría de los casos que manejan estos estudiosos, estas formas no tienen tanto que ver con la capacidad o la inteligencia como con las oportunidades previas que ha podido tener o no el individuo en su vida. Esto me parece una idea fundamental. Lo que quiere decir que no tener esto en cuenta puede suponer el refuerzo de esas desigualdades provenientes de contextos con menos posibilidades de acceso a la educación formal. En consecuencia, la reducción de esta brecha entre los niños de diferentes orígenes socioeconómicos puede afectar a la forma de representación mental de conceptos, ideas, situaciones, etcétera, y de la comunicación social. Respecto del manejo del lenguaje escrito en ámbitos académicos universitarios, el grupo IDATES nos hemos atrevido a hincar el diente a este asunto, postula que la escritura de alguna manera es poder y que dominar esta habilidad lingüística supone participar y defenderse en las administraciones, en la ciencia y en las comunicaciones. Es decir, que fomentar el conocimiento y el dominio de los géneros discursivos predominantes en cada materia o área de conocimiento, así como las estrategias de comprensión y producción textual y sus regularidades lingüísticas que demandan las instituciones educativas, supone un camino certero en el éxito académico de los estudiantes, además de otras iniciativas. Aquí se ha hablado de taller de escritura, centro de escritura y otras, ¿no? Esta debe ser una función importante e irrenunciable de todo profesor, dotar a sus estudiantes de las herramientas de pensamiento, de construcción de pensamiento, de modo que entiendan el lenguaje del profesor. Muchas veces no nos entienden, se ha dicho por aquí, es verdad. Está uno hablando en clase desde el nivel léxico y dicen, ¿verdad? Y uno detecta que no lo han pillado, se han perdido en no sé qué ideas, ya no hablamos de lectura y demás, ¿no? Pero esas herramientas para construir el pensamiento, qué importantes son. De modo que entiendan el lenguaje del profesor y el de la ciencia a que se incorporan. Cada ciencia tiene las suyas, sus herramientas. El grupo de IDATES defiende a este respecto la elaboración de mapas o radiografías de géneros discursivos y de estrategias de comprensión y producción textual en el ámbito de las instituciones educativas, de modo que se ordenen sus enseñanzas de cara a los aprendizajes en la institución y en las materias del currículo o plan de estudios para el caso universitario. Bueno, me he atrevido a ofrecer esa idea, a recordar algo que venimos haciendo de un tiempo a esta parte, y quiero finalizar estas breves palabras felicitando a todos los participantes, de modo particular al ganador, Marcos Blázquez Arévalo. Enhorabuena, Y por lo demás reitero mis agradecimientos al grupo IDATES
a Silvia y a Teresa muy particularmente como grandes facedoras de este evento, a todos quienes han participado en el certamen, al jurado, que habéis tenido la responsabilidad de determinar quién es quién y quién es merecedor de, al fin y al cabo, hay un único premio, y a la editorial Octaedro que patrocina este evento. Muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a leer el acta del fallo del jurado del sexto certamen interuniversitario hispanoamericano de mini ensayo Teodoro Álvarez Angulo. En la ciudad de Madrid, el día 9 de junio de 2025, se remite el fallo del jurado del sexto certamen interuniversitario hispanoamericano de mini ensayo Teodoro Álvarez Angulo. Han participado en la valoración de los textos un jurado formado por los siguientes profesores, expertos en lengua castellana y literatura. Por orden alfabético, Salvador Álvaro García, profesor jubilado de la Universidad Complutense de Madrid, España. Zaira Camargo Martínez, Universidad del Quindío, Colombia. Patricio León, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. Y Ana María Marcovecchio, profesora de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tras proceder a la lectura de los trabajos presentados al certamen y emitir sus valoraciones, se concede el premio al mini ensayo Hablas, Idioma, Universidad, la lengua invisible de la exclusión, presentado a concurso bajo el seudónimo Axel Williams y cuyo autor es Marcos Blázquez, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid. El premio consta de un certificado acreditativo, un lote de libros y la publicación del mini ensayo en una edición de las revistas Tribuna Complutense de la Universidad Complutense de Madrid y Polilla de la Universidad del Quindío, Colombia. Bueno, y ya que estás aquí, queremos que leas el mini ensayo. Mira, siéntate aquí. ¿Tienes el micrófono? Sí, pero así estás con el micrófono. Jovencito, no estoy bien. Bueno, enhorabuena. Bueno. Creo que es del primer semestre. ¿No? Sí. Perfecto. Hablas idioma de universidad, la lengua invisible de la exclusión. El lenguaje formal y técnico, que se emplea en muchas aulas universitarias, actúa en ocasiones como una barrera invisible porque suele estar acompañado de una dosis alta de pedantería. En las clases, muchos estudiantes optan por callarse o participar menos para no meter la pata. La inseguridad lingüística puede llevar al silencio, y ese silencio a la exclusión. ¿De qué sirve tener ideas si no te sientes capaz de expresarlas? Esta barrera, además, puede separar al estudiante que proviene de un entorno más favorecido, familiarizado con los códigos culturales de la academia, de aquel que llega desde contextos populares o con trayectorias educativas diferentes. Desde pequeños aprendemos que hay maneras correctas de hablar, pero no todos estamos igual de familiarizados con ellas. En la universidad, esta diferencia se acentúa. Quien domina el lenguaje formal accede mejor a la información, se siente más cómodo participando y entiende más fácilmente los textos o exposiciones. No se trata solo de vocabulario, sino de estructuras, de formas de argumentar, de referencias culturales. Como apunta Bourdieu en 1991, el lenguaje no solo comunica, también legitima. Quien habla como la institución espera, tiene más poder. Yo mismo he sentido en algún momento esa diferencia. Provengo de un entorno popular poco acostumbrado a usar el lenguaje académico. Esto no significa tener menos capacidad, pero sí puede hacer que uno se sienta fuera de lugar, cuando se enfrenta a lecturas y clases eruditas. ¿La universidad debe renunciar al lenguaje académico para integrarnos a todos? Claro que no. Se trata de adaptar, acompañar y enseñar progresivamente esos usos lingüísticos a quienes no los dominan aún. Utilizar ejemplos cotidianos, aclarar términos técnicos, permitir diferentes formas de expresión, son gestos que hacen la diferencia. Como señala Casani en 2006, enseñar a leer y escribir en la universidad es también enseñar a pertenecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, también queremos dar las gracias por su presencia a Paula Alonso, otra de las alumnas participantes. Gracias por tu trabajo. Y damos por finalizado la entrega del premio del 6º certamen hispanoamericano de mini ensayo Teodoro Álvarez Angulo. Muchas gracias y el curso que viene tenemos otra pregunta para que escriban, así que los animamos a participar y animen a vuestros compañeros. Muchas gracias a todos.